Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy estamos continuando con esta serie de programas en torno a la implementación del sistema procesal penal acusatorio en la Procuraduría General de la República. El día de hoy el tema que nos trae es el marco jurídico. Para hablar de este tema nos acompaña la licenciada Estefanía Medina Rubalcaba, quien es coordinadora del eje de marco jurídico de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República. Estefanía, bienvenida, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias. También nos acompaña la maestra Kareli Villanueva Escamilla, quien es coordinadora del área de mecanismos alternativos de solución de controversias de la Unidad de Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República. Kareli, bienvenida al programa. Gracias, Luna. Quisiera que empezáramos a hablar de cuáles son los avances legislativos en este proceso de implementación del sistema procesal acusatorio. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y sí, con mucho gusto. Este es un tema muy relevante que digamos ahorita está en el foco rojo de todos los grandes temas que se relacionan con el sistema penal acusatorio. Como ustedes saben, pues a raíz de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, a partir de eso se generaron diversos códigos de procedimientos penales de las entidades federativas y leyes secundarias que iban a coadyuvar a la aplicación del sistema acusatorio. Sin embargo, además de las buenas prácticas que se tuvieron en estas entidades federativas, se identificó que era necesaria una homologación y una unificación de criterios. Y en ese sentido fue que el 8 de octubre de 2013 se expidió una reforma constitucional a efecto de que a nivel nacional pudiéramos tener legislaciones procesales únicas, especialmente tres. Una que es la de procedimientos penales, la de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y la de ejecución de penas. Y en ese sentido es que, derivado de esa reforma constitucional, el 5 de marzo de 2014 tuvimos finalmente un Código Nacional de Procedimientos Penales ya promulgado y publicado, que es aplicable para el fuero federal y para el fuero local a todas las entidades federativas. Y a partir de ello fue que también el 29 de diciembre del mismo año de 2014 tuvimos ya también la fortuna de contar con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Entonces, digamos que hoy por hoy son de los importantísimos avances legislativos que tenemos en materia penal, tanto de reformas constitucionales como de ya las legislaciones expedidas en virtud de ello. Entonces, esta unificación... Bueno, lo que entendemos por unificación, ya hemos hablado varias veces del Código Nacional de Procedimientos Penales aquí, pero por ejemplo, me llama la atención de la Ley de Mecanismos Alternativos y la de ejecución, ¿no?, penal, que son las que se unificarán de igual forma. ¿Habrá otras legislaciones secundarias que se unifiquen en todo el país? Sí, justo recientemente se acaba también de expedir una reforma constitucional. Apenas el 3 de junio se envió al Ejecutivo Federal para que se promulgara y publicara la reforma constitucional por la que se faculta también para la expedición de una ley nacional en materia de justicia para adolescentes. Entonces, digamos que esas serían hoy por hoy los grandes temas en materia penal que ya podríamos tener en leyes unificadas a nivel nacional. Quisiera que nos platicaras ¿cuáles son cuándo comienzan a entrar en vigor, cuándo entran en vigor tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Ley de Medios Alternativos? Sí, mira, en materia federal esta entrada en vigor, digamos, es muy sui generis a lo que estamos acostumbrados a ver de otro tipo de legislaciones donde tienen una fecha específica y a partir de ello su entrada en vigor es general. Sin embargo, por digamos, los diversos impactos en otros ejes que tiene la entrada en vigor de leyes de esta naturaleza, los artículos transitorios del Código Nacional nos establecen que va a entrar de forma gradual y conforme a las declaratorias expedidas por el Congreso de la Unión, y para que el Congreso de la Unión expida una declaratoria de entrada en vigor, necesita una solicitud conjunta de la Secretaría de Gobernación, el Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República. En ese sentido es que hoy por hoy tenemos expedidas ya 3 declaratorias. La primera fue por la que se declaró la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en Durango y Puebla.
a partir del 24 de noviembre de 2014. Después tuvimos el 16 de marzo de 2015 la entrada en Yucatán y Zacatecas, y próximamente tendremos a partir del 1 de agosto la entrada en vigor en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Baja California Sur. Son las entradas en vigor que se han dado. Como pueden ver, es muy sui generis, porque aunque es a nivel federal, las establece por cada una de las entidades. Entonces, todos los delitos que se cometen a partir de ahí o que se conocen como procedimientos penales empiezan ya a tramitarse bajo el nuevo sistema penal acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos. ¿Y ya se encuentran calendarizados el resto del país? Hemos estado, digamos, ya en esta fase de negociaciones entre las tres instituciones. Como pueden ver, pues ha sido un gran logro lograr pues conjuntar las visiones de las tres instituciones y a partir de ello definir un calendario. Entonces, digamos que todavía no se tienen fecha oficialmente, porque todavía no se ha realizado la solicitud al Congreso, pero sí hemos estado en un trabajo conjunto interinstitucional muy cercano a efecto de poder determinar cuál sería la mejor ruta de cara al 18 de junio de 2016, que ahí sí no vamos a tener mayor excusa ni mayor prórroga. A partir de esa fecha tiene que estar en todo el país a nivel federal y ya en el fuero local. Quisiera profundizar un poquito más en el tema de mecanismos alternativos. Tú eres la experta y la encargada de esta implementación, ¿no?, en la Procuraduría General de la República. Platícanos un poco. Se crea la Ley Nacional en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Lo leo porque quiero decirlo tal como es, ¿no? Quisiera que nos platicaras en qué son estos mecanismos. Sí, mira, Luz María, estos mecanismos son procedimientos a través de los cuales los intervinientes, en este caso la víctima u ofendido y el imputado, van a obtener un acuerdo de manera voluntaria, y este acuerdo deberá de ser aprobado ya sea por el juez o por el Ministerio Público, dependiendo la etapa procesal en la que se encuentran. Estos acuerdos los obtienen por medio de la ayuda de un facilitador certificado que estará adscritos a los órganos especializados en materia de solución de controversias en cada una de las procuradurías del país, y en este caso de la Procuraduría General de la República, o en su caso en los poderes judiciales. Y una vez que estos acuerdos sean aprobados por el juez o por el Ministerio Público, se le dará un seguimiento, y una vez cumplido, bueno, tendrá los efectos de la extinción de la acción penal. Así las partes involucradas en este acuerdo reparatorio van a obtener no solamente una reparación del daño, sino una satisfacción a los intereses que tenían una vez que llevaron a cabo este acuerdo. Pues me parece muy interesante que también menciones que es, bueno, tanto en la Procuraduría General de la República como en las Procuradurías Estatales. ¿Ustedes trabajan con las Procuradurías Estatales para que funcionen de la misma manera? Precisamente porque no existió una homologación, como desde la reforma en materia de seguridad y justicia del 2008 se empezaron a crear leyes de justicia alternativa, restaurativa, mecanismos alternos, alrededor de 24 leyes en el país. Existía para 2013 fue que se crea esta ley única, y va a trabajarse de la misma manera ahora sí en los 32 estados y también en la federación, pero no se trabaja de manera conjunta porque el ámbito es o materia común o fuero federal, pero vamos a trabajar de la misma manera porque la ley va a homogenizar tanto criterios como formas de trabajo. ¿Qué diferencia existe entre que esta ley, que sea una ley nacional? Me queda un poco la confusión porque pues existe la ley federal, la ley general. ¿Por qué esta, la de mecanismos alternativos, es una ley nacional? Bueno, porque la reforma que se hizo en octubre del 2013 a la Constitución faculta que en materia procedimental penal todas las entidades y en el país se tiene que trabajar de manera unificada. Entonces, por eso es una ley nacional, porque los estados ya no les queda esa facultad residual de poder legislar en estas materias, solamente lo va a poder hacer el Congreso. Va en la misma línea como el Código Nacional, ¿no?, de procedimientos penales. Tiene el mismo criterio que el Código Nacional, y en su caso cuando se expida la ley de ejecución. ¿Podríamos profundizar un poco en esta ley nacional? Y quisiera que nos platicaras de cuáles son los ejes rectores, los principios. Sí, son, no, ejes rectores no. Los principios rectores de esta ley nacional. Sí, bueno, los principios que van a regir de manera transversal a la aplicación de los procedimientos de los mecanismos alternativos son que los procedimientos serán voluntarios, es decir, las personas involucradas deberán participar
por su propia decisión y libres de coacción, no por obligación, no como anteriormente decía que los llevaban a una conciliación, pero los obligaban a participar en ella. Todo el procedimiento debe ser de manera voluntaria. Son confidenciales. ¿Por las partes? ¿Por todas las partes? Sí, las partes involucradas, tanto la víctima u ofendido y el imputado que van a participar en este acuerdo, deben de acudir de manera voluntaria. Y en cualquier momento que consideren que se deben retirar del procedimiento, lo pueden hacer porque está primero que nada su voluntad. Y lo debe respetar el facilitador o el juez o el Ministerio Público que derive el caso. También es un procedimiento confidencial. Lo que se diga dentro de una sesión de mecanismos alternativos no puede ser utilizado en perjuicio de las partes dentro del procedimiento penal. Por ejemplo, si un facilitador es citado ante un juez para que comparezca y diga de qué conoció en una sesión de mecanismos alternativos, simplemente él por su función se excusará y aun cuando lo dijera no podrá ser utilizado en perjuicio de las partes, estaría excluido. Entonces en el proceso sí se puede ser una parte el facilitador. El facilitador no es una parte, el facilitador es el puente de comunicación entre ellos que va a utilizar las técnicas para que puedan llegar a un acuerdo a través de cualquiera de los mecanismos que establece la ley, como son mediación, conciliación, juntas restaurativas, pero el facilitador es el puente de comunicación entre las partes involucradas. Otros de los mecanismos, por ejemplo, es la flexibilidad y la simplicidad. Estos mecanismos carecen de toda forma estricta, distinto a lo que es el procedimiento penal ordinario, y además se tienen que llevar a cabo de una manera sencilla y con lenguaje ciudadano, de modo de que los involucrados puedan participar. Otros de los principios son la honestidad, que el facilitador se debe de conducir con imparcialidad, no debe tener favoritismos, preferencias, prejuicios para ninguna de las partes, y también debe de llevarse a cabo el acuerdo en condiciones de equilibrio, es decir, que no se establezcan obligaciones desproporcionadas para las partes a la hora que firman un acuerdo, y esto también lo debe de cuidar el juez o el Ministerio Público al aprobar las condiciones en que se realizó el acuerdo entre las partes. Entonces hay este control por parte de la autoridad una vez que se realiza un acuerdo reparatorio. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuánto tiempo duraría un proceso de mediación? Bueno, la ley establece que la invitación debe realizarse dentro de los primeros 5 días hábiles al requerido. Estamos hablando de que si una persona llegó el lunes a solicitar este mecanismo, a más tardar viernes o lunes de la próxima semana ya estarían citándolos para que comparezcan a la primera sesión, obviamente si así lo consideran porque es voluntario, y los mecanismos pueden durar de 1 a 2 meses para realizar un acuerdo como máximo. Hay, por ejemplo, en los estados que en la misma primera sesión que se va a cabo dentro de una semana se realiza un acuerdo y ya no tuviste que pasar por un procedimiento penal que aun cuando es más corto en este sistema procesal acusatorio, de cualquier forma va a durar 6 meses. Entonces sí es mucho más rápido el procedimiento. Hemos tenido varios programas dentro de Expediente en los que hablamos de los operadores, de cómo se está capacitando, y está muy claro, ¿no? Ya tenemos a los agentes del Ministerio Público, los abogados defensores, bueno, todos. Pero esta figura del facilitador, ¿existen facilitadores suficientes? ¿Se están capacitando? Bueno, existen facilitadores en todos los estados de la República y a nivel federal también tenemos. Van a contar con una capacitación especial estos facilitadores, por eso se les va a llamar facilitadores certificados. La ley establece que deben de capacitarse conforme a lineamientos que va a dar la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, pero la ley ya no se establece mínimos de certificación, como es que tienen que recibir una capacitación de 180 horas para que puedan acceder a esta certificación. Esa certificación se va a renovar cada 3 años. Entonces no vamos a tener un personal que no tiene la capacitación suficiente, porque nos va a dar la tranquilidad que todos los facilitadores del país van a contar con esta certificación para poder ejercer de acuerdo a lo que establece la ley. Y conforme vayamos avanzando en la implementación se irán dando ajustes, ¿no? Me imagino. Sí, así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en su pantalla y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos dentro de una serie de programas en los que hablamos de la implementación del sistema procesal penal acusatorio en la Procuraduría General de la República, y el tema que nos atañe el día de hoy es el marco jurídico. Quisiera que profundizáramos un poquito más acerca del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya tocamos algunos puntos de pero quisiera que profundizáramos acerca de qué sucede con la investigación, persecución, sanción de los delitos cometidos con anterioridad a la vigencia del Código Nacional. Fíjate que ese tema es relevante que acabas de tocar, porque ha generado además mucho debate. Digamos, de acuerdo a las reglas que se prevén en los artículos transitorios, tanto de la reforma constitucional de 2008 como en el Código Nacional, queda muy claramente explícito la regla de carga cero, que ha sido, digamos así, coloquialmente denominada, que significa que todos los procedimientos que sucedieron y que se iniciaron con anterioridad de esta entrada en vigor se tendrán que terminar conforme a las leyes aplicables en ese momento. O sea, en el sistema mixto. En el sistema mixto, en este caso conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, y digamos que ahí no hay mayor duda de los procedimientos que ya van en curso, digamos. Lo que ha generado gran debate es qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos la comisión de hechos delictivos sucedidos con anterioridad a la entrada en vigor, pero que se presenta la denuncia o querella ya con posterioridad, es decir, ya ha entrado el Código Nacional. Por ejemplo, ¿qué pasaría de un delito cometido en el estado de Yucatán, que entró en vigor el 16 de marzo de 2015, que ya entró en vigor el 16 de marzo, se cometió el 13, pero se denunció el 17? Digamos, es ahí donde se ha generado un poco el debate, si ese procedimiento se queda por sistema acusatorio o se debería de llevar al sistema tradicional. En ese sentido, la visión que se ha tenido a nivel federal por parte de la Procuraduría y de otras instituciones es que la Constitución es muy clara en el artículo 4 transitorio del decreto de 18 de junio de 2008, al establecer que esta carga cero es solamente aplicable para los procedimientos ya iniciados, es decir, solamente podrán seguirse transitando por el sistema tradicional los que sucedieron antes, pero se inició ya el procedimiento también en ese mismo lapso de tiempo. Pero no existe ninguna disposición constitucional que nos permita que el procedimiento, con independencia de que los hechos, con independencia de que sucedieron antes, tengan que llevarse con el sistema anterior, sino que si ya fueron denunciados o querellados, ya ha entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, deben transitarse por este. Sin embargo, ahí el tema que ha generado la mayor discusión es que el artículo 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy específico al decir que solo será, que quedan, digamos, abrogadas las leyes anteriores para los procedimientos que inicien por hechos cometidos con anterioridad. Entonces, como que nos genera ahí un poco el debate de dónde quedan estos procedimientos, pero sí, definitivamente consideramos que pues la visión que debe de tenerse es la de los argumentos constitucionales que tenemos en ese sentido. No sé si un poquito ese era el tema, la duda. Claro. Bueno, pues también quisiera tocar otro tema que no hemos tocado dentro del código, bueno, relacionado con el código, es de la justicia para adolescentes. Si algún adolescente comete un delito, ahora que ya está el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿ya le aplica? Fíjate que este también es un tema distinto. Como ustedes saben, el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes es incluso anterior a la reforma de 2008. El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes data de la reforma constitucional de diciembre de 2005. Y a partir de ello, al igual como pasó con la reforma en materia de seguridad y justicia, los estados y la federación fueron generando sus propias leyes. A nivel federal se expidió una Ley Federal de Justicia
Justicia para Adolescentes el 27 de diciembre de 2012, pero se estableció que este entraría en vigor hasta el 27 de diciembre de 2014, que lo tenemos muy reciente. Sin embargo, como ustedes pueden ver, pues en este lapso de tiempo pasaron muchas cosas. Tuvimos legislaciones únicas, Código Nacional, y entonces se generó la duda, ¿qué va a pasar con la justicia para adolescentes? No podemos entrar con un Código Nacional que ya tiene principios, plazos, procedimientos, y por otra parte una ley federal de justicia para adolescentes, digamos, desfasada ya de este Código Nacional. Y a partir de ello es que se generó también la inquietud entre las instituciones y algo que se compartió con la sociedad civil, con el Congreso, de la necesidad de contar también con esta Ley Nacional de Justicia para Adolescentes que comentábamos hace unos momentos. Entonces lo que pasó fue que se empezó a tramitar en las cámaras del Congreso de la Unión la posibilidad de esta reforma constitucional que hace un momento les comentaba que afortunadamente ya la tenemos y ya solo está pendiente de su promulgación y publicación, pero decíamos en este lapso, ¿qué va a pasar entonces con la ley federal que ya está prácticamente por entrar? Y ahí lo que los legisladores decidieron fue hacer una reforma al artículo transitorio que daba la entrada en vigor al 27 de diciembre de 2014 a efecto de prolongar esta entrada en vigor, digamos, la hace de forma muy genérica, dice entrará en vigor cuando entre en todos los estados, en la federación y en lo local, a fin de alargarla lo más posible, pero no solo alargarla por alargarla, sino con el objeto de dar tiempo a que contáramos con esta reforma constitucional y a partir de ello se expidiera ya una ley nacional. Entonces de justicia. el sentido es que esta ley para adolescentes nunca entrará, porque bueno, sí está establecido las fechas, pero la idea es que sea cambiada, ¿no? La ley nacional. Y ahorita, digamos, de momento lo que sucedería es que en tema del fuero local, pues seguiría conociéndose conforme a las leyes locales en materia de justicia para adolescentes, y en el fuero federal pues estaríamos, digamos, en espera de esta expedición de la nueva ley para ya tener un sistema de adolescentes que se integra con el Código Nacional y a su vez pues tiene algunos temas que seguro también tendrán sus puntos de interacción con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Entonces, la idea es que vaya más encaminada o totalmente encaminada al Código Nacional de Procedimientos. Sí, totalmente. Tenemos que integrar los sistemas porque el sistema de justicia para adolescentes nos da, digamos, reglas específicas por obviamente por la calidad de los sujetos en la comisión del delito, pero las reglas de procedimiento genéricas tenemos desde luego que aplicarlas desde el Código Nacional. Bueno, pues continuando con el tema del Código Nacional, quisiera ahora hablar de los mecanismos alternativos nuevamente. Quisiera saber si el Código Nacional ya los contempla y si contempla los acuerdos reparatorios. Bueno, el Código Nacional establece dentro de sus capítulos las soluciones alternas, y una solución alterna al procedimiento ordinario es el acuerdo reparatorio. Al acuerdo reparatorio vamos a llegar a través de estos mecanismos alternativos, o sea, a través de una mediación, a través de una conciliación o una junta restaurativa. El facilitador certificado, con la voluntad de las partes, elabora un acuerdo y este acuerdo tendrá calidad de acuerdo reparatorio una vez que es aprobado por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial o por el juez en la etapa complementaria. Esto es en el sistema acusatorio. Y entonces, una vez que es aprobado este acuerdo, se le dará el seguimiento para su cumplimiento. Cuando este se cumple, también el Ministerio Público y el juez deberán aprobar su cumplimiento. El Ministerio Público y el juez deben de verificar que las partes participaron con voluntariedad, en condiciones de igualdad y que no hubo un desequilibrio, una desproporción entre las obligaciones para que se dieran las condiciones de equidad entre ellas. Esto es lo que verifican, y una vez que se cumplió este acuerdo por las partes y que se verificó por parte del órgano especializado, entonces tendría los efectos de la extinción de la acción penal y ahí concluiría el procedimiento. Termina, ya no hay que darle seguimiento de ningún tipo, porque ya estuvo el acuerdo reparatorio y ya se realizó, ya se cumplió. Quisiera que, bueno, ya nos mencionaste cuáles son los mecanismos alternativos, que era conciliación, mediación y junta restaurativa. Platícanos en qué consiste cada uno. Bueno, la mediación es un procedimiento a través del cual, es un procedimiento voluntario obviamente, a través de la cual los intervinientes buscan, construyen y
y proponen opciones de solución a su conflicto penal. El facilitador va a trabajar como un puente de comunicación entre ellos para que una vez generadas estas opciones identifique cuáles resuelven su conflicto y así construyan su acuerdo reparatorio. En la conciliación surge de la misma manera. Sin embargo, aquí entre la conciliación y la mediación tenemos una diferencia. En la conciliación, el facilitador puede proponer opciones de solución a la controversia, obviamente sobre la base de criterios objetivos, para que las partes lleguen a una solución. Entonces, esta es la gran diferencia entre mediación y conciliación, que el facilitador sí puede dar opciones y sugerencias. ¿Qué casos podemos utilizar con mediación? Bueno, casos en los cuales existe una relación previa entre las partes, por ejemplo, familiares, socios, amigos. En el caso de la conciliación son casos donde nada más existe un interés pecuniario, que quizá el conciliador les puede decir a las partes, vamos a pedir un pericial valorativo de daños o a cuánto asciende tu reparación. Entonces, por eso es que él les da opciones o sugerencias de solución. Y la junta restaurativa es distinto a los anteriores porque no solamente intervienen la víctima o ofendido y el imputado, sino también personas cercanas a ellos que se vieron afectados por el delito. Encontramos el elemento de la comunidad. Pero entonces, no son como víctimas. No es una víctima, no están pero contemplados. Son personas que se vieron afectadas por ese delito. Por ejemplo, nosotros, si ocurre un delito en una escuela o en una comunidad, bueno, también esta se ve afectada. Entonces ya la ley de mecanismos amplía un poco la esfera, porque antes nada más la víctima era con video de piedra, ahora no solo se le incluye, sino también a la comunidad, y entre todos trabajan con las consecuencias derivadas del delito para que se tomen en cuenta necesidades individuales y responsabilidades, para que así construyan entre todos el acuerdo. La gran diferencia con la junta restaurativa es que incluimos a la comunidad y obviamente las técnicas que se manejan en cada uno de ellos, en las cuales se va a capacitar a este facilitador certificadas, hacen la diferencia, pero todos llegarían a un mismo fin, que es construir un acuerdo reparatorio. ¿Esta figura del facilitador es la misma para los tres tipos de mecanismos? Este facilitador estará capacitado en los tres mecanismos. Quisiera que nos platicaras, como para entenderlo más, ¿estos acuerdos solo son económicos? O sea, ¿es el pago de alguna cantidad para reparar el daño, o existe otro tipo de acuerdos? Pueden ser diferentes tipos de obligaciones. Pueden ser obligaciones de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, pueden contener obligaciones de que se obliguen a acudir a Alcohólicos Anónimos, a prestar algún servicio a la comunidad, pedir perdón, una disculpa pública, cambiar su comportamiento. Entonces va más enfocado a la reinserción de la víctima y del imputado en su ámbito que ellos consideran como sociedad. Por ejemplo, una víctima quizá necesite conocer los motivos o las circunstancias por las cuales a ella se le cometió un delito y quiera tener la tranquilidad de que ese agresor que vive en su colonia o que forma parte de su comunidad no la va a volver a agredir, y que se comprometa a él, sus amigos o la gente que la agredió a que no vaya a volver a ser así y que se someta a algún tipo de condición. Además, obviamente, que cuando existe un daño que reparar, bueno, se tendrá que asegurar esta reparación del daño, pero incluyen generalmente obligaciones de no hacer o conductas que el imputado va a cambiar. Y también las económicas. Por supuesto, la reparación del daño. Quisiera que nos platicas en qué tipo de delitos proceden los mecanismos alternativos, ¿no? Porque no es en todos. Bueno, según el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite que sean delitos los cuales se persiguen previa querella de requisito equivalente, delitos en los que opera el perdón del ofendido, delitos de contenido patrimonial, pero que se hayan cometido sin violencia sobre las personas, y delitos culposos. Anteriormente el Estado decía, bueno, todo esto yo lo tomo como propio, expropio el conflicto penal y decido que lo vamos a resolver a través de la jurisdicción. Ahora se abre esta opción con la ley de mecanismos, y todos estos delitos en los cuales yo como víctima puedo definir cómo se me repara mi interés jurídico son de los que vamos a resolver a través de mecanismos. Por ejemplo, puede ser un fraude, un abuso de confianza, lesiones, homicidio culposo. En materia federal tenemos el hallazgo que pueden ser delitos en materia de autor, se va a identificar también delitos con el SAT, Es un gran volumen, ¿no? También sí, de este tipo de delitos. ¿No es la mayoría? ¿Es la mayoría? No es la mayoría de delitos. A nivel del fuero común será un 80% el que se va a poder resolver a través de mecanismos alternativos. En materia federal no es tan grande el volumen, sin embargo los montos de reparación son mucho más altos por
por el mismo contenido del delito. Pero sí se amplía la visión en el sentido de que si tú causaste unos daños a las vías generales de comunicación, un daño ambiental, bueno, pues puedes establecer un acuerdo reparatorio con Profepa. Hablamos de que no nada más es de contenido económico, también tendrán que realizar algunas actividades de limpia de algún río, etcétera. Entonces, sí amplía mucho la posibilidad de acceso a la justicia para el ciudadano. Bueno, entonces también en las procuradurías estatales tendrán que estar bien preparados porque es el 80%, ¿no? Sí, en las procuradurías estatales tienen la obligación de contar con estos órganos de mecanismos y para 18 de junio de 2016 pues tendremos órganos especializados en todo el país. Bueno, quisiera que habláramos ahora de los beneficios, ¿no? Quisiera que Estefanía nos platicara de los beneficios generales de estas nuevas leyes y de esta nueva legislación. Pues ese tema es fundamental porque realmente en las entidades federativas ya había habido grandes avances en temas de legislación, de operación de los sistemas acusatorios, pero lo que sí se había detectado como una gran necesidad es que en cada entidad teníamos figuras, por ejemplo la del acuerdo reparatorio que acaba de comentar Kareli, con distintos supuestos de procedencia, o teníamos suspensión condicional con distintos supuestos de procedencia, distintos plazos, distintos tipos de recursos, y eso lo que nos ponía un obstáculo era cómo generamos criterios homogéneos para que podamos trabajar en la misma lógica todas las entidades y la federación, y eso pues repercute en un tema fundamental que es, a fin de cuentas, cuando estos asuntos llevan a una resolución en materia de amparo o de temas que se pueden dirimir en la Suprema Corte, pues se están analizando legislaciones distintas que a fin de cuentas devienen de los mismos preceptos constitucionales. Ese sería como en tema jurídico lo más relevante que tenemos, y en tema práctico pues cuestiones muy tangibles como que digamos un ciudadano mexicano hoy por hoy puede saber que donde sea que cometa un delito o donde sea que sea víctima de un delito va a ser investigado, perseguido o va a tener las mismas reglas que en cualquier lugar del país y que en cualquier fuero, y eso pues es un avance en términos de igualdad, de acceso a la justicia, de transparencia, y pues finalmente nos permite también trabajar muy de la mano la federación y las entidades en construir esquemas de colaboración, lineamientos, criterios y muchos temas en los que nos podemos ayudar mucho y seguir avanzando, porque digamos tenemos la meta de que esté implementado todo esto a 18 de junio de 2016, pero aún ahí empieza otra fase de que instrumentado y operando bien, que es otro de los grandes retos. Sí, bueno, y estos son los beneficios, pero también algunos críticos consideraron que era un retroceso esta unificación de la legislación penal, porque la reforma constitucional fue en 2008 y se empezó a trabajar en este sistema penal acusatorio, y ahora salen pues nuevas leyes y entonces tienen que volverse a capacitar o crear. No es un retroceso entonces. No es un retroceso, pero sí tenemos ahí una gran área de oportunidad, porque justo como lo acabas de mencionar, pues hay entidades que trabajaron mucho, que redactaron sus códigos, hay entidades como Chihuahua o Oaxaca que incluso tuvieron estos avances antes de la reforma constitucional, entonces desde luego que es muy difícil venir ahora a homologar los criterios, pero lo que sí nos puede ayudar, digamos, entre que es un área de oportunidad y un beneficio también, es que precisamente esta pluralidad ayuda a tener que todas esas buenas prácticas que tuvieron las entidades se retomen en un código nacional. Entonces a lo mejor lo que no funcionó tan bien en esta entidad, ahora sí lo están aplicando con el código nacional, o quizás temas así se pueden ir adecuando, y claro, conscientes que desde luego es perfectible, y solo la operación es lo que nos va a ir dando la pauta de qué es lo que es mejor incluso en un tema legislativo. Claro, quisiera seguir con los beneficios. Kareli, tú que eres la experta en mecanismos alternativos, ¿cuáles son los beneficios que nos trae esta ley nacional? Bueno, en materia procesal, la ley nacional nos permite, como comentaba Estefanía, homologar procesos, darle una mayor seguridad jurídica a la víctima, porque existían dos corrientes en el país. Unos estados
aún sin haber presentado denuncia o querella, hacían convenios. Entonces no tenían la seguridad jurídica de tener un registro de las denuncias, de los delitos que realmente se estaba cometiendo, y ahí que tenías una cifra negra. Además que el Ministerio Público no realizaba, por ejemplo, una pericial en lesiones, o no verificaba qué daños se habían realizado. Si no llegaba a un acuerdo a las partes, pues esos datos o indicios se perdían. En cambio ahora la ley establece que se tiene que presentar denuncia o querella para poder acceder a esto, de modo que se tiene que tomar indicios o datos suficientes que el Ministerio Público pueda perder, aparte de que se registra en esta incidencia delictiva, la víctima tiene la tranquilidad de que presentó en tiempo y forma su querella en caso de que no llegara a un acuerdo. Además, los principios son los mismos y la capacitación sería homogénea. Por el lado de la sociedad, bueno, permite que la víctima por fin se atiendan sus necesidades, se le escuche y plantee de qué manera ella se va a sentir satisfecha con la reparación del daño, porque antes era, bueno, el código establece una pena de 3 a 5 años y 360 días de salario mínimo, y eso como a mí como víctima no me está satisfaciendo. Yo necesito saber motivos, circunstancias, por qué me lo cometiste a mí, y necesito ver un cambio de comportamiento en ti, y no nada más que económicamente me repares y ya, o porque tienes un seguro. Entonces, en ese punto a la víctima, se le da su importancia, buscas que se satisfaga. Y el imputado, sí, yo iba a decir, no. Presunción de inocencia. Presunción de inocencia, exactamente. ¿El imputado también queda satisfecho? El imputado se le da la oportunidad de que por fin se responsabilice de la ofensa que causó y ofrezca formas de reparar el daño. Es decir, a él se le da la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Puedes aceptar que cometiste un delito, no te estamos estigmatizando como una persona mala, sino tu conducta no fue la correcta, y trabaja con esa reparación y ofrece de qué manera lo vas a reparar. Y por supuesto son procedimientos mucho más rápidos, simplificados, flexibles, voluntarios, que van a traducirse en una despresurización del sistema procesal penal. Bueno, necesito ir a una pausa nuevamente, pero regresamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ahí agarré el pila, ¿verdad? Yo muy bien, ¿no? Muy bien. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través del teléfono que aparecerá en sus pantallas, nuestro correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. También les recuerdo que estamos dentro del ciclo de programas acerca de la implementación del sistema procesal penal acusatorio en la Procuraduría General de la República, y el día de hoy estamos hablando del marco jurídico. Estefanía, quisiera que nos hablaras de cuáles son los retos legislativos para la fecha del 16 de junio del 8 de junio del 2016. Pues sí, ahí en ese punto yo identificaría 4 muy grandes retos muy relevantes. Como lo veníamos platicando, la entrada del sistema acusatorio no se circunscribe solo al Código Nacional de Procedimientos y no solo a la Ley de Mecanismos, sino que la entrada de este sistema va a impactar en diversos ordenamientos que para que funcione bien tenemos que irlo haciendo adecuaciones muy precisas. En ese sentido es que desde el año pasado en las cámaras del Congreso de la Unión se ha estado trabajando fuertemente en una miscelánea penal que fue ya aprobada por el Pleno del Senado de la República el 9 de diciembre de 2014, que contempla una reforma a prácticamente 10 ordenamientos muy relevantes, de los que podemos destacar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación, la Ley General en materia de secuestro, incluso algunos ajustes al mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, que como comentábamos hace unos momentos es perfecto
perfectible y hubo temas que se identificaron muy próximos a su entrada en vigor, aunque puede sonar raro, reformas a un código recientemente expedido, pues realmente es que son necesarias. Entonces, esta miscelánea que como te comento, viene con reformas a 10 ordenamientos, está hoy por hoy en la Cámara de Diputados ya como una minuta pendiente de su aprobación, y pues la idea es que esperemos que esta nueva legislatura pues lo tome como una prioridad en la agenda, porque lo es. Nosotros que lo vemos desde la implementación y ya con los operadores directos que día a día ya están viviendo el sistema acusatorio, pues es una necesidad a nivel federal, y en temas de leyes generales pues impactan también a las mismas entidades federativas. El segundo reto muy importante es la expedición de una ley nacional de ejecución penal que viene de la misma reforma de octubre de 2013, que también se faculta al Congreso de la Unión, y pues viene a completar el engranaje de todo un procedimiento penal. Como ustedes saben, no va a haber procedimiento penal el mejor si no tienes un buen sistema de ejecución de sanciones penales. Entonces ese es un tema que ahorita está pendiente en dictámenes en las comisiones del Senado de la República, y pues que esperamos que también en este próximo periodo legislativo ya podamos contar con una ley nacional. El tercer tema es la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, que digamos había estado como que en este entramado de ley federal, facultad para expedir la legislación, pero que hoy por hoy que ya contamos con esa atribución, bueno, el Congreso de la Unión cuenta con la atribución de su expedición, pues hay que también apurar el paso para lograr empatarla ahora con su implementación y operación a la luz del sistema acusatorio. Y el cuarto punto, que me parece que incluso pudiera ser el cuarto, pero el más importante, es un gran reto que tenemos en el tema de delincuencia organizada. Como ustedes saben, pues aún a la luz del sistema acusatorio persiste el régimen especializado contra la delincuencia organizada, porque incluso en la misma reforma de 2008 fue uno de los importantes ejes que se dibujaron en esa reforma. Entonces ahora lo que tenemos muy importante que atender es qué reglas de excepción que nos prevé la Constitución deben ser impactadas y deben ajustarse en la Ley Federal de Delincuencia Organizada para poder usarla de forma complementaria con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y pues es un tema urgente porque, como les acabo de comentar, hoy por hoy a nivel federal tenemos 4 entidades ya con sistema acusatorio, y en agosto, que está a la vuelta de la esquina, ya vamos a tener 4 entidades más, que van a ser un total de 8 en un periodo pues muy corto de tiempo. Y es urgente una ley de delincuencia organizada, una ley ya armonizada en el acusatorio, porque digamos hoy por hoy lo que tenemos que estar haciendo es generar interpretaciones con las reglas del código más reglas de excepción que te prevé la Constitución, que pues es un ejercicio que para el operador resulta bastante complejo ya en el día a día, en tribunales y demás. Entonces yo creo que es un reto fundamental para todo el país. Pues estos retos que nos estás comentando son unos retos muy grandes. Estamos a un año de que se cumpla el plazo. ¿Lo lograrán? ¿Cómo ustedes o cómo el Ejecutivo puede presionar a los legisladores? Porque es mucho trabajo y es poco tiempo el que tenemos. Es mucho trabajo, poco tiempo, pero hay importantísimos avances. Si ves de estos 4 temas, ya hay un avance en cámaras. La Ley de Delincuencia Organizada, se presentó ya una iniciativa el 25 de noviembre del año pasado por la entonces senadora Arely Gómez, hoy la Procuradora General de la República. Entonces vemos que ya hay avances que están en tema. Realmente nosotros hemos trabajado muy de la mano con todas las instituciones, con la CETEC, que es el órgano que coadyuva en la implementación del sistema, y también con las cámaras. Realmente ha habido mucha voluntad política de los legisladores que han estado bien involucrados desde que se redactó Código Nacional, la Ley de Mecanismos, en trabajos muy importantes en la Ley de Ejecución. Así que estamos convencidos de que, aunque es mucho el trabajo, poco el tiempo, hay toda la voluntad política, hay mucha gente con unas capacidades técnicas y con mucha voluntad de que esto salga. Así entonces que se logrará. El problema después será implementarlo, pero bueno, las leyes estarán. Así es. Karely, cuéntanos también acerca de cuáles son los retos legislativos en torno al tema que
que tú nos hablas, que es mecanismos alternativos. Sí, bueno, ya logramos tener una ley nacional y que se incluyera como legislación única, porque antes este tema de mecanismos alternativos era algo que no se tomaba con la seriedad suficiente, pero ahora que está en Cámara de Senadores trabajándose en la ley de ejecución de sanciones, hay un capítulo importante que es el de justicia restaurativa, ya en la ejecución de la sanción, donde es importante que se incluya las sesiones individuales o colectivas de los sentenciados para que participen en estos programas ya de justicia restaurativa, donde ellos entiendan el daño que causaron y se responsabilicen para que cambien esa conducta que los causó para llegar a ese momento, de modo que cuando ellos se reintegren a la sociedad no vuelvan a cometer ese delito, pero además se hayan dado cuenta de ese daño. Y por otro lado, si la víctima, porque es voluntario, desea participar, bueno, ella también termine de sanar. Como te comentaba, el Código Nacional solo prevé delitos menores, ¿no?, culposos, de querella, en los que admite el perdón, pero delitos como homicidio doloso no los prevé el código, pero también requieren una sanación por parte de los involucrados y que al final, ya con una sentencia, se podría trabajar en ellos a este nivel y estar haciendo, bueno, un tejido social más sólido si logramos cerrarlo en esta ley de ejecución de sanciones. Y existen unos lineamientos que quedan pendientes, ¿no?, sobre los mecanismos alternativos. Tenemos 3 lineamientos pendientes, además de que contempla la ley, deben ser expedidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Los primeros son los lineamientos de certificación, evaluación y renovación para los facilitadores de los órganos especializados en mecanismos. Estos lineamientos son para todas las procuradurías o fiscalías de los estados y la misma Procuraduría General de la República. Establecerán en qué van a consistir estas 180 horas de capacitación, cuál es el programa rector para esta capacitación, que se les deba hacer un examen teórico práctico a los mismos facilitadores y posteriormente que esta certificación se vaya a renovar. Esto lo hará la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en asamblea plenaria, la próxima será en agosto de 2015, y además deben de expedirse lineamientos para la creación de una base de datos nacional de acuerdos reparatorios. No nada más es el hecho, bueno, yo realicé un acuerdo reparatorio y lo realicé en Oaxaca, cometo un fraude, me voy a Chiapas, cometo otro fraude, así voy de estado por estado porque tengo derecho a un acuerdo reparatorio y si me agarra, reparo el daño. No se trata de hacer una puerta giratoria, sino al contrario, de que esté cerrada y hay un candado que todos los acuerdos reparatorios que se realicen en el país estén en esta base de datos nacional y pueda ser consultado por estas instituciones. ¿Una persona solo tiene oportunidad a un acuerdo reparatorio? En el caso de que tú realices un acuerdo reparatorio y lo incumplas dentro de los siguientes 5 años, no podrás acceder a un acuerdo reparatorio. Si realizas un acuerdo reparatorio y lo cumples, pero se trata de hechos de la misma naturaleza dolosos, entonces no puedes hacerlo dentro de los siguientes 2 años, aun cuando lo hayas cumplido. Entonces, este es un control de acceso a los acuerdos reparatorios. Obviamente es una solución alterna al procedimiento ordinario, pero va a tener un control. No puedes estar participando en acuerdos reparatorios y nada que los incumples o nada que te dedicas a esto. Perfecto. Nos faltaban algunos lineamientos, ¿no? Los lineamientos de difusión. Además de estos 2 lineamientos de certificación y creación de base de datos me parecen súper importantes los lineamientos de difusión. Que te comentaba que la base de datos nacional la va a administrar el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo, en la cual tiene las bases de datos de incidencia electiva de todo el país. Entonces, bueno, pues le corresponde su función. Y los lineamientos de difusión, comentabas, bueno, ustedes están trabajando de manera coordinada con las procuradurías. Todas vamos a tener un mismo esquema de difusión para el fomento de la cultura de paz, porque nada más estamos buscando una despresurización del sistema penal o una salida alterna al procedimiento, sino que el tejido social se vuelva más fuerte y que esta cultura de paz llegue a todas las esferas de la sociedad. Estos lineamientos de difusión se van a construir también con todas las procuradurías del país. Es la Procuraduría General de la República con las procuradurías estatales. Sí, así es. Quisiera preguntarle a Estefanía, estamos hablando de la implementación del sistema procesal acusatorio, del sistema penal procesal acusatorio en la Procuraduría General de la República. ¿Cuáles son los avances en los cambios en la legislación dentro de la PGR?
Pues respecto de este tema, además de todo lo que vimos ya de avances y retos legislativos, hay temas que por su propia naturaleza deben no solo estar en ley, sino que deben instrumentarse a través de otro tipo de instrumentos normativos, como es el caso de los acuerdos. Y hoy por hoy tenemos recientemente 3 acuerdos muy importantes que se expidieron en la Procuraduría General de la República para la instrumentación y operación del sistema. Uno de ellos, que es el acuerdo en materia de cadena de custodia, es muy reciente, es apenas de 12 de febrero de 2015, y este es un tema muy importante porque nos establece las bases sobre las cuales todos los servidores públicos que en materia de cadena de custodia de la PGR deben llevar a cabo ciertas actividades para preservar esta cadena de custodia. Se acompañan además de un manual y de unos formatos a fin de garantizar que efectivamente en todos los procedimientos penales los indicios y los elementos materiales probatorios tengan la cadena de custodia que requiere las nuevas expectativas de este sistema acusatorio. Y un tema fundamental que tiene este acuerdo es que no solo es aplicable para el sistema acusatorio, sino que fue desarrollado de tal manera que ya es aplicable hoy por hoy en la PGR tanto para el tradicional como para el acusatorio. Lo anterior porque estamos ciertos de que este es uno de los temas que no se transita tan rápido de un día para otro, y que aún en el sistema tradicional debemos de ir sentando las bases para los nuevos requerimientos. Cuando esos operadores transitan al acusatorio, pues ya vengan ya lo saben, con, ¿no? Todo, sí, exactamente, ya lo tenemos homologado. Otro de los acuerdos que se expidió es por el cual se establecen los criterios para solicitar la pena en el procedimiento abreviado, que es una forma de terminación anticipada que nos prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual pues el Ministerio Público, de acuerdo a ciertos criterios que te establece el mismo código y ahora el acuerdo, puede solicitar que en el caso en el que no vamos a ir a juicio, que el imputado decide no ir a juicio, se pueda llevar a cabo un procedimiento abreviado y a partir de ello tener una reducción en la pena. Como ustedes saben, pues este es de los temas que también ha generado mucha discusión, porque se ha hablado de sentencias negociadas, de muchos temas que han venido como acompañando este tipo de criterios jurídicos nuevos que vienen con el sistema acusatorio. Sin embargo, a fin de que se queda como un área de oportunidad, los sistemas acusatorios pues definitivamente tienen que ir tomando salidas, porque sería imposible que todo lo lleváramos a un juicio oral, pero también conscientes de que de pronto estas salidas alternas pueden generar vacíos o ambigüedades jurídicas que den pie a otros temas de corrupción, entonces lo que hacen el acuerdo, que es muy importante, establece criterios muy específicos sobre las cuales el Ministerio Público determina, voy a solicitar esta reducción por esto, y tiene una estructura en la cual dices, de este delito que cometió, en términos de la individualización de una sanción, si fueras a juicio, te tocaría una pena de tanto, y te aplico estos criterios objetivos a partir de los cuales voy a solicitar la reducción. Entonces ese es un tema muy importante y que pues era estrictamente necesario para la operación. Y el otro que tenemos es el acuerdo a través del cual se delegan facultades. Estos dos son de, como te comentaba, de 23 de febrero de 2015 también, y aquí se delegan facultades específicas que el Código Nacional le establece al procurador, en este caso a la Procuradora General de la República, pero que por su propia naturaleza es necesario que se compartan, digamos, se deleguen a otros operadores a fin de hacer asequible su operación. Por ejemplo, un tema de intervención de comunicaciones privadas, la solicitud para realizarla hoy por hoy recae en el titular, pero puede delegar esta facultad. Entonces, a través del acuerdo se establecen qué servidores públicos y bajo qué reglas pueden ellos hacer esta solicitud de intervención de comunicaciones, entre otros temas que contempla. Bueno, Estefanía, Kareli, yo les agradezco mucho que hayan venido a hablarnos de este tema, del marco jurídico en la implementación del sistema procesal acusatorio en la Procuraduría General de la República. Nuestro tiempo se acabó, pero les agradezco mucho su participación. Gracias. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.